Buenas noches y bienvenida, ingeniera, a esta sesión número 3 del curso. Podemos ya dar inicio. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a ver esta noche va a ser sobre el monitoreo de la calidad de aire. El tema anterior fue sobre calidad de agua. Ahora vamos a tocar algunos puntos sobre ECAs de calidad de aire, cómo es que se realizan algunos muestreos de los parámetros que están contemplados en la normativa y que algunos administrados tienen la obligación de cumplir. Vamos a hablar sobre las problemáticas y dificultades en el Perú. Hay data que se tiene de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, el Perú cuenta con 31 microgramos por metros cúbicos y Bolivia con 27 microgramos de metros cúbicos, que están liderando la lista de los países sudamericanos con la peor calidad de aire, superando en más de 5 veces las recomendaciones de la OMS, según recoge un estudio presentado. El informe fue del 2022 de las Lancet Control Sudamérica. Recordar que en el año 2020 fue que sufrimos todo el fenómeno de la pandemia. Entonces, esta medición se hizo para poder determinar cómo es que afectó también esto y cómo mejoró en realidad este ECA de calidad de aire. ¿No? Entonces, este estudio se hizo sobre salud y crisis climática que apuntó a la contaminación del aire como uno de los factores de riesgo. Medir la calidad de aire es importante para todas las autoridades, sean locales y regionales. ¿Por qué? Porque van a permitir implementar planes de salud para evitar daños a miles de personas. Y un informe reciente sobre la calidad ambiental realizado por el ATU de Lima y Callao revela que 5 distritos de Lima mantienen una calidad de aire catalogada como pobre debido a la contaminación generada por vehículos antiguos que circulan en estas áreas. ¿Y cuáles son los distritos que han experimentado este nivel significativo de contaminación? Son San Juan del Lurigancho, Caraballo, Ate y La Molina. En estos distritos se han identificado un total de 6 de los 50 puntos de control de calidad de aire que se distribuyen en los 22 distritos que abarca el sistema de medición de ATO en Lima. Entonces, hacer esta medición de los ECAs de aire es importante porque va a permitir a estas autoridades poder implementar medidas de control. Vamos a ver ahora algunas definiciones y conceptos. El aire, como saben, es un fluido que forma parte de la atmósfera y es una mezcla, ¿no? Está conformado por oxígeno, nutrientes como nitrógeno, gases nobles, el CO2, etcétera. Pero el mayor porcentaje es de nitrógeno, ¿no? Y solamente un 21% tenemos en cuanto a oxígeno. Y el oxígeno es el que, digamos, la parte, ¿no? El gas que es importante para la vida humana. La contaminación es la alta concentración de compuestos tóxicos en el ambiente que pueden provocar efectos dañinos en los seres vivos y el ambiente terrestre. Emisión es el vertido de determinadas sustancias a la atmósfera, lo que puede causar contaminación. Y el estándar de calidad ambiental ECA es un instrumento de gestión ambiental que se establece para medir el estado de la calidad del medio ambiente en el territorio nacional. Este ECA establece los niveles de concentración de elementos o sustancias presentes en el ambiente que no representan riesgos para la salud y el ambiente. Como ya lo vimos anteriormente, tenemos ECAs que son de agua y en este caso vamos a ver los ECAs que son para calidad de aire. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación es la presencia de agentes, pueden ser físicos, químicos, biológicos, que van a alterar las características naturales de la atmósfera. Como nosotros ya hemos visto, el aire tiene cierta composición de gases, ¿no? Esta contaminación va a alterarla. ¿Por qué? Porque puede haber presencia de materia particulada, presencia de otros gases como el monóxido de carbono, el ozono, etcétera. ¿No? Y los aparatos domésticos de combustión, los vehículos de motor, las instalaciones industriales y los incendios forestales son fuentes que van a permitir que estos contaminantes
valga la redundancia, contaminen el aire, ¿no? Estos contaminantes más preocupantes para la salud pública son las partículas en suspensión, el monóxido de carbono, etcétera. Y la contaminación del aire exterior y de interiores lo que hace es producir enfermedades, ¿no? Específicamente respiratorias y también de otros tipos. Algunas fuentes de contaminación que nosotros podemos tener son las fuentes naturales y las fuentes producidas por el hombre, que son conocidas como fuentes antrópicas. Entre las producidas por el hombre tenemos las urbanas o domésticas y por las actividades productivas. Y acá es donde se encuentra, digamos, la mayor cantidad de contaminantes. Tenemos en la agricultura y ganadería, en las industrias agroalimentarias y otro tipo de industrias. Por ejemplo, en este caso podemos ver algunas fuentes naturales que son humos y gases de incendios forestales naturales. Ahí como hay, digamos, un incendio, vemos que hay productos de la combustión, que básicamente puede ser por combustión completa o por combustión incompleta, ¿no? El CO, el CO2, el NO2, etcétera. Algunos, digamos, sustancias sulfuradas, SO2. Podemos encontrar diversos tipos dependiendo del tipo de incendio, ¿no? Y en las fuentes antrópicas vamos a tener que el mayor contaminante va a ser el parque automotor. Eh, Cuando se realizó en el Perú un estudio de estos contaminantes por el parque automotor, se determinó que la avenida más contaminante en el centro de Lima era la avenida Bancay. Es por eso que las autoridades determinaron de que iban a solamente haber ciertos paraderos específicos para ciertas líneas de tránsito, para que no haya un aglomerado de todas las líneas en un solo paradero y así crezca, digamos, la concentración de los contaminantes. Esos fueron, digamos, algunas medidas que tomaron las autoridades locales para que se pueda minimizar la cantidad de concentración de estos contaminantes, ¿no? El parque automotor, debido al uso de la gasolina como combustible, tenemos al CO, al NO2, al NO y derivados como el plomo, y si usamos el diésel tenemos hidrocarburos, los NOx, que son el NO2 y el NO, y el SO2, ¿no? En este caso, ahora se está considerando bastante utilizar lo que es el gas natural porque se considera que es un combustible limpio y también, bueno, acá en el Perú no se tiene mucho este tipo de combustibles que ya funcionan con corriente eléctrica, ¿no? Los vehículos eléctricos. Pero es lo que seguramente de acá a no muchos años ya se va a comenzar a utilizar para poder minimizar la concentración de estos contaminantes. Y en el caso de la industria minero-metalúrgica, también tenemos NOx, compuestos con azufre, plomo, algunos metales y material particulado. Los principales fuentes de contaminación tenemos. La contaminación del aire afecta a las zonas urbanas y rurales y está provocada por múltiples factores. En este caso podemos tener la industria y el suministro energético, como por ejemplo polvo, el transporte que va a emitir lo que son los gases, también va a emitir lo que son material particulado, gestión de desechos, la energía doméstica, prácticas agrícolas, ¿no? Los países no pueden hacer frente a esta contaminación por sí solos porque es un problema mundial. Por eso que la OMS es la que da algunos lineamientos a los países para que se puedan alinear a ellos y puedan minimizar esta concentración de los parámetros. Acá, por ejemplo, en las industrias podemos ver que la principal fuente de la contaminación del aire, aunque no es única, es la quema de carbón por parte de centrales hidroeléctricas o aquellas plantas que son basadas en diésel, ¿no? Son dos de las fuentes de emisión más frecuentes. También en menor medida tenemos procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas. El transporte, cerca del 25% de todas las emisiones de CO2 están relacionadas con la energía, provienen del transporte. Estas emisiones producen, disculpen, cerca del 25% de todas las emisiones de CO2 están relacionadas con la energía, provienen de ese transporte, ¿no? Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. Y la deforestación, que es la pérdida de bosques y vegetación natural, va a disminuir la capacidad de la naturaleza para filtrar y purificar el aire. Entendamos que
Los árboles o las plantas en general son aquellas fuentes naturales que van a permitir que la contaminación del aire se vaya filtrando a través de ellas, ¿no? Porque como entendemos, los árboles consumen lo que es el CO2 y van a producir el oxígeno, ¿no? Que sirve para purificarlos. En la agricultura, también en ese sector, hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero son conocidos como aquellos gases, ¿no? Que permiten el calentamiento global. ¿Qué hacen estos gases? Que reaccionan y disminuyen la protección en la capa de ozono. Entonces, por un lado, la quema de estos residuos agrícolas y por otro lado, el metano y el amoníaco son los que generan la ganadería y son los que producen esos gases de efecto invernadero. Entonces, las emisiones de metano son especialmente destacables puesto que afectan el ozono. Esta contaminación es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero y que tiene un menor impacto que el CO2 a largo plazo. Los residuos, se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países de desarrollo. Y los hogares, también nosotros como también contaminamos el aire como fuente antrópica, ¿no? Desde la parte doméstica, lo podemos hacer de dos maneras que podemos de manera, digamos, directa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos respiramos y al respirar emitimos el CO2. Otra fuente de contaminación es la quema de madera y combustibles fósiles para cocinar. Si bien es cierto, acá en la zona de Lima ya no usamos mucho este tipo, digamos, de formas de combustibles sólidos que se les conoce, sí en la parte, digamos, aún de la sierra y pueblitos bastante aledaños, aún utilizan este tipo de manera para poder cocinar, ¿no? O para iluminar los hogares. Y también es una fuente de contaminación antrópica. Algunas consecuencias de la contaminación del aire, problemas que puede dañar las. Por favor, le esperamos un momentito. El ingeniero está teniendo problemas con la red. Un momento, por favor. Ya, Sí, ya disculpen, está sí, ahí, repetes. sí, gracias. Ya estábamos viendo cuáles eran las consecuencias de la contaminación del aire y el impacto económico, porque aumentan los gastos de la atención médica, reduce la productividad laboral por las enfermedades, ¿no? Mismas relacionadas. Acá, por ejemplo, podemos observar en esta diapositiva cómo es que se da los contaminantes. Por ejemplo, las industrias generan emisiones. Estos, por efecto del aire, del movimiento del aire, se dispersan y reaccionan. Por ejemplo, digamos, una industria emite SO2, ¿no? El SO2 lo que hace va a ser reaccionar con el agua que se encuentra en el medio ambiente
que vendría a ser el vapor de agua, y después lo que va a generar es el ácido sulfúrico debido a esta reacción. Y esto de acá ingresa a la parte, se vaporiza, va a formar parte de las nubes, y cuando cae la lluvia se va a generar lo que se llama la lluvia ácida, ¿no? Y va a impactar directamente a las vegetales. Por ejemplo, en las zonas urbanas, lo que hace básicamente es impactar y dañar directamente a algunas casas, otros puede dañar estatuas, etcétera, ¿no? Entonces, los contaminantes primarios son los que salen directamente puede ser de las industrias, de los transportes, de las mismas casas. Tenemos acá, por ejemplo, metales pesados, el CO, el SO2. Estos, a medida que se dispersan y reaccionan, van a formar el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, algún material particulado. Y esto va a afectar al crecimiento de las plantas, va a afectar a la salud humana y animal, y va a generar efectos dañinos, ¿no?, a la salud. Vamos a ver un poco sobre la historia del ECA del aire. Cómo es que hemos llegado hasta el Decreto Supremo del 2017, donde ya el Ministerio del Ambiente va a determinar cuáles son los estándares de calidad ambiental. En el 2001 tuvimos el Decreto Supremo 074-2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Todavía no se creaba el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente se creó en 2008. En el 2013 se dio una actualización donde se dieron valores para el plomo. ¿Por qué? Por el uso de combustible que se le conocía como gasolina de 84, donde tenía gran cantidad de plomo en su composición. Entonces, en el 2003 sale esta actualización de la norma. Y en el 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente, ya incluyó y unió estas dos normas, y se sale el Decreto Supremo 003 del 2008. En el 2013 se actualiza el valor del plomo. En el 2014 se da un procedimiento de adecuación del MINAM, pero ya en el 2017, esa es la norma que tenemos vigente, el MINAM saca otros estándares de calidad ambiental del aire, alineándose a las recomendaciones que había dado el organismo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y en el 2019 sale el protocolo de monitoreo de aire. En realidad demoró mucho salir este protocolo, porque en la norma del 2017 decía que este protocolo debía salir a 6 meses después de aprobado esta normativa, ¿no? Pero ya en el 2019 sale el protocolo que nos permite poder realizar los monitoreos. Nos da todos los lineamientos, todas las directivas. Entonces tenemos el estándar de calidad ambiental, el ECA. Aparte, digamos, así como vimos en la anterior clase con respecto al agua, hay estándares de calidad ambiental para agua, y también habían límites máximos permisibles para agua dependiendo del sector que generaba estos vertidos. Igual acá, el estándar de calidad ambiental, el ECA, se tiene aprobado por el MINAM, pero cada, digamos, sector productivo también tiene sus propios límites máximos permisibles. Por ejemplo, las plantas industriales de fabricación de cemento y sal tienen la 001-2020 de MINAM, también tienen los vehículos automotores, el subsector hidrocarburos, la industria de harina y aceite de pescado, y algunas actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel, que aún no están actualizadas, porque como ven, sigue siendo del Produce, ¿no?, del 2002. Pero seguramente ya cuando vaya avanzando, el MINAM ya tiene, digamos, algún proyecto para poder actualizar esta normativa. Acá en esta diapositiva se ven ya los estándares de calidad ambiental. Los parámetros que tenemos es el benceno, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, material particulado con diámetro menor a 2.5 micras, que se conoce como el PM2.5, el material particulado con diámetro menor a 10 micras, que se conoce como el PM10, el mercurio gaseoso total, monóxido de carbono, ozono, el plomo, que dicen PM10 porque el muestreo que se realiza en el mismo filtro que se realiza el PM10, y el sulfuro de hidrógeno. Acá están más o menos cuáles son sus periodos, digamos, de muestreo, el valor que está en microgramos por metros cúbicos, ¿no?, que no debería exceder las empresas, los criterios de evaluación y el método de análisis. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el monitoreo de calidad de aire.
Es el Protocolo Nacional de Monitoreo, es un instrumento que permite estandarizar los criterios técnicos para el monitoreo ambiental de aire en el país, a fin de generar información de calidad comparable, compatible, confiable y representativa. Entró en vigencia en julio del 2020 todavía. Se demoró demasiado. ¿Por qué es importante el monitoreo de calidad de aire? Porque la medición de calidad de aire es fundamental para evaluar cuánto va a impactar esta contaminación atmosférica en la salud del ser humano y en el medio ambiente. Estos datos son utilizados por las organizaciones gubernamentales para desarrollar políticas y programas para mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, es utilizado por gobiernos regionales, por gobiernos locales como las municipalidades. Además, la información sobre la calidad de aire es importante para tomar medidas para proteger la salud, ¿no? Y así evitar las actividades al aire libre durante días de alta contaminación del aire. Así como, por ejemplo, hacían mediciones, Elana, en las playas, en algunas playas del Perú, y te decían que no hay, que prohibían la entrada de bañistas porque el nivel de calidad de aire estaba muy contaminado, perdón, de agua estaba muy contaminado, e igual. La medición de calidad de aire es importante para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por eso es necesario vigilar atentamente la composición química de la calidad del aire ambiental para certificar que los niveles de contaminación no están sobrepasando estos límites peligrosos, ¿no? Que están marcados también por las normativas legales. En esta figura podemos ver cómo se realiza un monitoreo de calidad de aire. En este caso están utilizando un muestreador de alto volumen y esto uno de bajo volumen. Luego vamos a verlo más a detalle. Cuando salió la normativa en el 2017, se hizo una flexibilización de la concentración de CO2. Porque en la normativa anterior, que ya fue derogada, se decía que para el ECA del SO2 no se podía superar los 20 microgramos por metros cúbicos. Pero en la realidad, digamos, industria, ni la misma OEFA, cuando comenzó a hacer ya sus monitoreos, podían llegar a este valor. Entonces se flexibilizó y creo ya fue demasiado a 250 microgramos por metros cúbicos. Entonces, lo que el MINAN señaló para hacer este cambio, esta actualización, es que estos cambios correspondieron a las recomendaciones de la OMS y a las realizadas por la OCDE en la evaluación de desempeño ambiental del Perú, porque era una meta, digamos, muy ambiciosa, en la cual el Perú no podía cumplir. Y por recomendación de la OMS se dio esta flexibilización. Con respecto también al PM2.5, que es material particulado menor a 2.5 micras, también se dio una flexibilización de 25 microgramos por metros cúbicos hasta 50 microgramos por metros cúbicos. Pero lo que sí se aumentó fue una mayor exigencia en la concentración del material particulado de 10 micras. ¿No? De 150 se bajó hasta 100 microgramos por metros cúbicos para el ECA del PM10. Ahora, para realizar este monitoreo, lo que se tiene que hacer en primer lugar es un diseño de redes. Lo que hace este diseño es que se fundamenta principalmente en la necesidad de determinar de manera eficaz y eficiente la concentración de estos contaminantes en un área determinada, ¿no? Con la finalidad que yo pueda contar con esta información y poder tomar decisiones oportunamente. Por ejemplo, en estas redes de monitoreo, yo voy a poder tomar planes de acción para mejorar la calidad de aire, para zonas de atención primarias o centros poblados. También para áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios, y para la prevención y evaluación de riesgos en la salud ambiental, ¿no? En este caso se ubican las estaciones en función al riesgo de la salud. Entonces, por eso es importante establecer estas redes de monitoreo. Los parámetros a priorizar son en función a las fuentes. Por ejemplo, si es una zona donde hay parque automotor, generalmente las avenidas principales, ¿no? Vías pavimentadas y zonas urbanas, los parámetros que se van a priorizar en este caso es el PM10, el PM2.5, el SO2, el NO2, el CO, el benceno y el ozono. Estos son debido a emisión de precursores. Por ejemplo, si es una zona aledaña cercana a un área donde hay una industria de producción o fundición del hierro y el acero,
Lo que se va a priorizar es el PM10, PM2.5, el NO2 y el CO. Por ejemplo, en una industria de procesamiento de combustibles, en este caso se tienen casi los mismos parámetros, pero se añade el benceno. Por eso cuando se hacen estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental en zonas, por ejemplo, en grifos, estaciones de servicios, siempre cuando te dicen qué parámetros se tienen que monitorear, incluyen al benceno. En un procesamiento de la caña de azúcar, lo que se prioriza son los PM10, PM2.5, porque hay bastante material particulado en las emisiones, se utilizan bastantes calderos también, SO2, NO2, CO y benceno. Y así dependiendo del tipo de fuente vinculada, el área alrededor donde se va a realizar el monitoreo y qué parámetros se van a considerar, son los que se van a priorizar. Ahora, ¿cómo hacemos el monitoreo ya cuando yo estoy en campo? Ya determiné, ya sé qué fuente está cercana a esta área determinada, ya sé qué parámetros voy a realizar. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que realizar para hacer mi monitoreo o mi muestreo? Primero hay que implementar estas estaciones de monitoreo y yo tengo que asegurarme que haya acceso a esa zona específica. Tengo que tener la seguridad porque los equipos se quedan de un día para otro. No es como cuando hacíamos el monitoreo de calidad de agua. El calidad de agua ibas al lugar, tomabas la muestra, rotulabas, lo enviabas al laboratorio y se terminaba. Podría ser un día o 2 días, pero no tenías que estar constante en ese lugar. En cambio, cuando se hace el monitoreo de calidad de aire, los equipos se tienen que quedar básicamente de un día para otro. Si yo lo coloco hoy a las 5 de la tarde, el día de mañana recién se estarían retirando estos equipos a las 5 de la tarde. Entonces, tengo que asegurarme que haya seguridad. Por ejemplo, cuando he realizado monitoreos de calidad de aire cuando se hizo un estudio ambiental, cuando se realizó para una central hidroeléctrica, se hizo todo el tramo, toda la ruta desde Nazca hasta llegar a Cusco, pasando por Ayacucho, pasando por Abancay, Apurímac y llegamos a Santa Teresa en el Cusco. Entonces, este monitoreo se realizaron como en 15 estaciones. Todo el muestreo se terminó casi en 20 días y de un día para otro habían zonas totalmente alejadas. Entonces, en ese caso, uno se tiene que asegurar de la seguridad. Puedes contratar a personal aledaño alrededor que puedas pagarle para que ellos puedan cuidar tus equipos. También tienes que tener acceso a suministro eléctrico. A veces en la zona no hay luz. Entonces tienes que llevar tus generadores eléctricos a base de combustible, comprar combustible y asegurarte que ese generador va a funcionar toda la noche. ¿Por qué? Porque si no, el muestreo no es el adecuado, no es el correcto y no te va a dar realmente valores que te van a permitir acciones de control. Entonces, para hacer monitoreo de calidad de aire, hay que tener a considerar todas estas cosas. También los materiales que vas a utilizar. ¿Cuáles son las etapas del monitoreo de calidad de aire? Uno de ellos es el premonitoreo, luego viene ya la etapa misma del monitoreo y por último el postmonitoreo. En la parte del premonitoreo hay que planificar el monitoreo, ¿no? Tengo que hacer mi diseño de redes de monitoreo, qué materiales voy a usar, tengo que determinar mis objetivos, para qué estoy realizando este monitoreo. De repente es una empresa específica que quiere construir, como en este caso, una central hidroeléctrica, entonces tiene que presentar a la autoridad ambiental correspondiente su estudio de impacto ambiental, donde una parte de este estudio es haber realizado tu línea base, por ejemplo, ¿no? Para determinar cómo está inicialmente, antes del proyecto, los parámetros, las concentraciones de calidad de aire. Puede ser. Otro puede ser que el OEFA mismo, como entidad ya fiscalizadora, esté realizando este monitoreo y su objetivo de repente es determinar cómo está la contaminación en ese lugar. Verificar disponibilidad de recursos, como ya les dije, económicos, humanos, de tiempo. ¿Cuáles son los parámetros que voy a evaluar? ¿Cuáles son los periodos y las frecuencias? Preparación de materiales, equipos, indumentarias. Hay que utilizar algún tipo de protección personal específico. Por ejemplo, si es una zona muy lluviosa, tienes que llevar ponchos, ¿no? Para que no, cuando estés realizando el monitoreo, pues hay que asegurarse, de repente cuidar también al mismo equipo.
revisar información histórica, verificar la calidad de la información, que sea exacta, precisa y que sea realmente representativa del lugar donde yo estoy realizando el monitoreo. ¿No? En este caso, por ejemplo, luego vamos a ver el detalle, pero es un tren de muestreo donde se colocan en pingers o frascos de vidrio donde hay soluciones captadoras específicas para parámetros específicos. En este caso tienen que tener una trampa de humedad, un regulador de flujo y hay que medir cuánto es el flujo según el método que estoy utilizando, ¿no? El parámetro que quiero monitorear. Por ejemplo, este es un rotámetro que me permite medir el flujo. Cuando ya yo determiné todo esto, qué es lo que voy a hacer, mis objetivos, tengo todos mis materiales, tengo mis recursos, ya identifiqué la zona, ya sé quién va a ser mi vigilante, ya sé de dónde voy a tomar la energía eléctrica para que estos equipos puedan funcionar, recién puedo pasar a la etapa de monitoreo. Llego al lugar, puede ser un monitoreo, tengo que reconocer el entorno, luego rotular y etiquetar. Estos, por ejemplo, que están viendo acá, son las soluciones captadoras específicas para los parámetros que yo quiero monitorear. Rotulado y etiquetado, georreferenciación del punto. Tengo que hacer una medición con el GPS para directamente, específicamente determinar si ese es el punto exacto que ha determinado, por ejemplo, está determinado un instrumento de gestión ambiental para que se tenga que determinar en ese punto. Les comento que esto es importante, la medición con el GPS, ¿por qué? Porque cuando la OEFA va a determinar específicamente y en el informe que uno presenta a la OEFA, ellos ven ahí, a ver, el GPS dice, por ejemplo, en el norte, en el sur, ciertas coordenadas y ellos van a comparar esto con lo que obligatoriamente me pide mi instrumento de gestión ambiental. Si no está cercano, más o menos 15 metros, el OEFA va a rechazar ese informe. Entonces es importante llegar específicamente al punto donde se ha determinado que se tiene que realizar el monitoreo de calidad de aire. Luego hay que instalar los equipos, hay que poner en marcha estos equipos, hay que también llenar una cadena de custodia, como ya lo vimos en el monitoreo de calidad de aire. No hay que llenar información del lugar específico, la codificación del lugar, qué parámetro es, quién lo realizó. ¿Por qué? Porque esta información va a llegar con las muestras al laboratorio, ¿no? Si en la cadena de custodia el laboratorio no está seguro de que esas muestras son correctas y el laboratorio te puede rechazar, no te puede recibir y todo tu trabajo no serviría de nada, ¿no? Tienes que volver a hacer el monitoreo. Por eso es importante considerar todo esto, medición del GPS, la cadena de custodia y respetar los tiempos también, así como en calidad de agua. Vimos que a un parámetro no lo podías dejar de llevar al laboratorio pasando 24 horas. Igual acá, hay que considerar ello también, temperaturas de transporte, etcétera. Y en la parte de postmonitoreo ya es el análisis de las muestras por el laboratorio, ¿no? Hay que considerar que el laboratorio debe estar acreditado por el INACAL, por la 025, ¿no? Y que esté acreditado en todos los parámetros que uno va a pedir que se realice el análisis. Luego, el procesamiento y revisión de datos de los análisis y finalmente la elaboración del informe de monitoreo. De monitoreo de la calidad de aire según su tecnología. Todo esto lo podemos ver específicamente en el protocolo que ya les he mostrado anteriormente. Uno es el método activo para material particulado. En este caso, el de la derecha es un equipo de 6,3 metros cúbicos por hora. Este de acá es de 1 metro cúbico por hora. Entonces, ¿qué es lo que hace la muestra del aire? Va a ingresar a flujo constante a través de un cabezal. Esta parte que están viendo acá, esto es el cabezal, ¿ya? Que va a separar el tamaño de las partículas. Porque cuando en el aire hay diversos tamaños de partículas, lo que se requiere básicamente es tamaño de partícula menor a 10 micras, que vendría a ser el PM10, o también tamaño de partículas menores a 2,5 micras, que viene a ser el 2,5, ¿no? Entonces, el filtro
digamos, el laboratorio les va a entregar este filtro. Se utiliza el método gravimétrico para el cálculo de la concentración. ¿Qué es un método gravimétrico? Es un método que requiere la medida de un peso, ya de una masa. Por eso se llama método gravimétrico. Luego vamos a ver, seguimos con el método activo. Este es el mostrador de alto volumen. Acá en la figura, este es uno de alto volumen. Por eso el flujo de aire es más o menos 1,13 metros cúbicos por minuto. Mira, por acá ingresa el flujo, este es el cabezal, ingresa y va a tener varias cámaras de flujo de aire choca y las partículas más pesadas se van a quedar en esta, digamos que en esta base, ¿no? Y las más pequeñas, que vienen a ser la de PM2.5, van a caer a esta zona y en esta zona es donde se encuentra el filtro. Y acá es donde, por medida del impacto, van a quedar pegadas al filtro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un temporizador que me va a medir el tiempo. Generalmente el muestreo para PM10 y PM2.5 es de 24 horas. ¿Ya? El aire succionado a la cámara superior, acá está el número 1, pasa a través de los tubos de ventilación en la cámara de impacto, dejando atrás a las partículas más grandes. El aire succiona las partículas más pequeñas a través de los medios de filtrado y luego va a pasar por este filtro, ¿no? Y finalmente, este es digamos, el filtro de alto volumen. Acá está limpio, todavía claro, porque todavía recién se está colocando, digamos, al equipo, ¿no? Ya cuando sale del equipo, generalmente sale de un color plomo hasta negro oscuro, dependiendo de la cantidad de concentración de PM10 o 2.5 que haya en el aire. Este de acá ya es un muestreador de bajo volumen, también igual tiene un cabezal, por acá ingresa el aire, internamente también tiene ciertos impactadores y finalmente acá en esta zona va a estar, por esta zona, acá va a estar el filtro, ¿no? Es un filtro pequeño de 47 milímetros. Igual está claro, porque generalmente estás en zonas, digamos, más rurales. Pero si este equipo lo colocamos en el centro de Lima, en la avenida, este de acá generalmente no te sale este color, te sale totalmente negro. Entonces, este equipo tiene varias ventajas sobre los equipos de alto volumen con respecto a este, porque el tamaño del equipo lo hace fácilmente transportable, ¿no? Lo puedo llevar más fácil de un lugar a otro. Generalmente solo una persona o dos personas pueden cargar. En cambio, en el caso el de alto volumen, pesa demasiado, ¿no? También el menor tamaño del filtro ahorra costos eléctrico, puede trabajar toda la noche tranquilamente. En cambio, este de acá necesita mayor cantidad de corriente eléctrica. Entonces es más factible de que un generador digamos, te sostenga toda la noche, ¿no? Hay que ingresar cada cierto tiempo cantidad de combustible para que pueda seguir el monitoreo constante las 24 horas. Para el monitoreo de gases ambientales, también tenemos el método activo, que es este aparato de acá. Simplemente, ¿qué es lo que tiene este aparato? Tiene estos frascos, que son los que van a contener la solución captadora, ¿ya? También se le llama impinger o frasco de colectores, frasco de vidrio. Entonces, para cada gas se tiene un frasco específico. Y este gas contiene una sustancia líquida absorbente que es específica para cada gas contaminante, ¿no? Por ejemplo, acá también se tiene lo que son algunos filtros que van a colectar, van a evitar el paso de la partícula, como vemos acá. Luego viene el frasco, también tiene un rotámetro que me va a medir la cantidad de flujo que debe entrar para cada solución captadora específica. Ese es el sistema general para el muestreo de calidad de gas, calidad de aire, pero para gases, ¿no? Este es el frasco que tiene un borboteador, se llama, porque por acá es donde succiona el aire y donde va a ir ingresando acá a la solución captadora. Rosanilina, que cuando ingresa el aire solamente digamos, a captar específicamente al SO2. Los demás gases
no los va a considerar. Y cuando pasan las 24 horas, porque son 24 horas para SO2, la solución va a cambiar de color, va a pasar de transparente a un fucsia bien fuerte. Entonces ahí te das cuenta de que realmente ha captado este contaminante específico. También tenemos un específico para el NO2, tenemos para el ozono, ¿no? Dependiendo del gas a monitorear. Entonces, por acá pasa el aire, va a captar específicamente, digamos, estos puntos negros, digamos que sea el SO2 y las demás partículas van a salir por el otro lado. Y salen otra vez por la bomba de succión expulsadas. Entonces, así es como se capta específicamente un gas contaminante. ¿Cuáles son las partes de este tren de muestreo? Tenemos las mangueras que van a conectar lo externo, el aire externo, a los empingers, ¿no? Que tienen su propio borboteador. Uno es donde succiona y otro es donde van a salir los gases que no son específicos a esa solución captadora. Tenemos las soluciones captadoras que van a llenar cada impinger, dependiendo específicamente del gas contaminante. Y también se tiene el rotámetro que me va a permitir medir el flujo de estos gases, porque cada gas también tiene su propio flujo específico, según su metodología. Ese es en el caso de métodos activos. Hay otros que son sistemas automáticos para gases ambientales, donde no necesitamos toda esta estructura, ¿no? Un poco más compleja. Ese también es un método, digamos, activo. Este sistema automático también tiene una bomba de succión interna a este equipo y estos equipos no van a recolectar el analito. Analito se refiere al contaminante específico. Entonces, eh, lo que van a hacer va a ser determinar su concentración utilizando métodos ópticos, que pueden ser fluorescencia, quimioluminiscencia, la dispersión de luz y la atenuación de rayos beta. Acá tenemos, por ejemplo, el analizador de NOx que directamente me va a determinar cuál es la contaminación o la concentración del NO, del NO2 y el NOx en general. Y otro tenemos acá un analizador de diversos gases. Puede ser que mida múltiples gases a la vez. Para poder nosotros hacer un cálculo de la concentración de la calidad de aire, que ya hemos visto el PM10 o PM2.5, y también de los gases contaminantes como el SO2, el NO2, el ozono, etcétera, lo que se requiere es conocer cuáles son las condiciones meteorológicas de la zona, porque no todas las zonas tienen las mismas características meteorológicas como humedad relativa, velocidad y dirección del viento, la temperatura de la zona, cuál es la precipitación, la presión atmosférica y la radiación ultravioleta. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser utilizar esta estación meteorológica, se le llama, ¿ya? Donde tiene varias partes. Por ejemplo, este de acá, que ven esta bolita negra acá, este anemómetro lo que hace es cuando viene el aire, choca contra él y va a ir rotando y rotando. Y esto va a permitir medir cuál es la velocidad del viento de esa zona y cuál es su dirección. Es anemómetro de rotativo o anemómetro de hélices. También tenemos paletas separadas que me van a poder medir cuál es la dirección del viento. Acá es como se coloca básicamente la estación meteorológica. La estación meteorológica debe estar alejada de zonas que tengan, digamos, paredes, porque si está muy cercanas no va a medir la dirección del viento ni la velocidad de viento adecuadamente. Por eso se alejan básicamente de una pared o generalmente si hay zonas donde hay edificios, se coloca en estas zonas, ¿no? Donde está libre para que pueda hacer estas mediciones. Por ejemplo, acá tenemos el anemómetro, ¿no? El que me va a medir la dirección del viento. Esto de acá me va a poder medir la precipitación de la zona. Estos sensores, acá tenemos sensores de temperatura y de presión. ¿Cuáles son los criterios para poder yo instalar una estación meteorológica? Si yo quiero medir la dirección y la velocidad de viento, lo que tengo que hacer es alejarlo de cualquier obstáculo. Básicamente, colocarlo a 10 veces la altura del obstáculo. Si el obstáculo es de 1 metro, ¿no? Digamos la pared, generalmente debería colocarlo a 10 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo puedo colocar a esa distancia? Entonces colocarlo lo más alto que pueda.
Si quiero medir la temperatura ambiental y la humedad relativa, la distancia del obstáculo debe ser a 1.5 veces el diámetro de la torre. O si es a la altura de un suelo, a 1.25 a 2 metros de la ubicación más usual. Entonces, el promedio sería ubicarlo a 1,6 metros, ¿no? Entonces, ese sensor se debe instalar sobre un plano horizontal rodeado de un espacio abierto con pendiente menor a 19 grados. La superficie no debe ser de preferencia ni de concreto ni de asfalto similares, porque puede haber una reflexión y esto puede afectar la medición. El sensor debe estar protegido de los efectos directos de la luz directa, como precipitación, rocío y viento. Por esta razón se debe proteger dentro de un protector contra radiación. Esta cosa de que ven de acá, que parece como esto de acá es el protector contra radiación. Sensores de temperatura y humedad relativa. La presión atmosférica, si la distancia al obstáculo debe ser de 1 metro y la altura sobre el suelo debe ser de 1.5 a 2 metros. Entonces debe contar con temperatura uniforme y constante, debe evitarse la radiación directa del sol y debe estar alejado de corrientes de aire o calentadores. Siempre hay que alejarlo. Por ejemplo, a veces nosotros lo colocamos en digamos, de edificios en el techo, en lo más alto, pero generalmente ahí se encuentran las salidas de los aires acondicionados, ¿no? Y ahí es donde se genera este flujo de aire, también hay que alejarlo de esas zonas. O, por ejemplo, también hay chimeneas que también tienen salidas de aire. Entonces, lo que tenemos que es alejarlos y ubicarlos lejos de estas zonas, porque si lo colocamos cercanamente, van a hacer que la medición salga errada con errores, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos una medición correcta e idónea. Nota, para los sensores no permanentes, debido a las dificultades que pueden presentarse para instalar una torre de 10 metros, eso como le decía, no hay zonas donde yo pueda colocarlo a 10 metros, se debe instalar a una altura de 3 metros sobre el suelo y debe tener una resolución en dirección del viento de 22.5 grados. Entonces, si no puedo llegar a una altura de 10 metros, que a veces no se puede llegar, entonces con 3 metros podría salvar la situación, digamos, ¿no? Y toda esta información se coloca en la cadena de custodia y en el informe, ¿no? Porque eso me va a permitir tomar datos correctos, datos idóneos. Acá, por ejemplo, tenemos cómo se está colocando esta estación meteorológica, ¿no? Por ejemplo, la altura del árbol es de, digamos, 1 metro, yo lo tengo que colocar. Generalmente los árboles no miden 1 metro, pues digamos que mida 4 metros, lo tengo que colocar a 40 metros alejado de esta zona porque me puede generar ciertos errores al momento de medir. Para poder medir la temperatura, es una magnitud que mide el nivel térmico calor que un cuerpo posee. Se utilizan termómetros. Internamente en la estación meteorológica tiene su propio termómetro. También algunos equipos, digamos, estos equipos de PM10, lo que hemos visto, los muestradores de alto volumen o de bajo volumen, también tienen sus propios sensores de temperatura. Pero para poder dar una medición correcta, se suele utilizar la estación meteorológica. Si digamos ya estamos en una zona donde alejada, donde es un poco difícil colocar una estación meteorológica, lo que se estila es es pedir, perdón, data del CENAMI, ¿no? Del Servicio Nacional que nosotros tenemos para poder tener data correcta y fiable también de ese lugar, porque generalmente el CENAMI lo que tiene colocados a toda, digamos, en todo el largo del país, son estaciones meteorológicas. Y podemos comprar esta información en los días que hemos hecho el monitoreo para utilizar esta información más fiable, ¿no? Por ejemplo, si no tuviera una estación meteorológica, puedo hacer esto, ¿no? Pero primero tengo que asegurarme que Senami tenga estos datos. Y así ya no tendría que llevar esta estación meteorológica a esos lugares muy alejados, ¿no? Solamente llevaría, si voy a hacer PM10, PM2.5, los muestreadores de partículas y mis trenes de muestreo para muestrear mis gases contaminantes, ¿no? Si no tuviera data el Senami, entonces sí tendría que llevar la estación meteorológica. Entonces, las escalas de medición pueden ser en grados centígrados o en Kelvin, ¿no? En algunos países se utiliza el Fahrenheit, pero fuere cual fuere, digamos, la escala de medición, yo puedo utilizar estas fórmulas, ¿no? Que me permiten hacer las conversiones a grados Kelvin, que es lo que generalmente se utiliza en la fórmula para calcular la concentración.
Para la presión atmosférica, a un mismo nivel, la presión varía a través del tiempo y de un lugar a otro, ¿no? Con el incremento de la altura disminuye su valor, ¿no? Al nivel, digamos, nivel del mar en Lima, estamos a 760 milímetros de mercurio o a una atmósfera también, y vamos subiendo, digamos, estamos ya a 500 metros sobre el nivel del mar, ya no estamos a 760 milímetros de mercurio, vamos a ir bajando, podemos llegar hasta 550 milímetros de mercurio. Por ejemplo, cuando se hizo el monitoreo de calidad de aire en la zona de Chosica, vemos que ya la presión está a 540 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, depende en la medición de la presión atmosférica con respecto al nivel del mar. Y con respecto a la humedad, es el vapor de agua en la atmósfera. Esto es uno de los componentes más importantes de la atmósfera. Sin vapor de agua no existirían las nubes ni se producirían las precipitaciones, ¿no? Entonces, el valor que contiene el aire también va a variar constantemente. Con respecto al monitoreo del viento, la dirección de donde viene el viento se va a determinar por medio de las veletas que se instalan en postes a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, del suelo, perdón. Generalmente, para su representación se emplea la terminología marina que se conoce como rosa de viento, ¿no? Y se mide con el anemómetro. Por ejemplo, este es un edificio 1 y este es un edificio 2. Yo no podría colocar mi estación meteorológica en el medio de estos edificios. ¿Por qué? Porque el edificio 2 no me permitiría hacer una medida correcta. ¿Dónde tendría que colocarlo yo? Por encima de este edificio 2. Encima de este edificio podría colocar mi estación meteorológica o al menos el anemómetro con las veletas, que es lo que me permite medir la dirección del viento, ¿no? Y esta es, por ejemplo, una rosa de vientos, ¿no? Donde me determina cuál es la dirección, digamos, con porcentaje mayoritario. Acá tenemos otra rosa de vientos, ¿no? Y yo puedo determinar más o menos de dónde es que proviene el viento. En este caso, ¿de dónde proviene el viento? Mayormente del este. En este caso, ¿de dónde proviene mayormente el viento? También del este, pero hay momentos en los que va a venir del norte, va a venir del noreste, perdón, este es el oeste, del noroeste, algunas veces un poco al noreste, y así, ¿no? Yo puedo determinar cuál, digamos, es el porcentaje mayor de la dirección del viento. ¿Y por qué es importante la dirección del viento? ¿Por qué? Porque me va a poder determinar yo dónde voy a colocar mis estaciones de monitoreo de calidad de aire. Por ejemplo, si el viento viene del oeste al este, yo tendría que colocar mi estación de monitoreo entre esta dirección, ¿no? No tendría de los contaminantes, porque no va a haber, generalmente no va a captar específicamente los colocar una estación meteorológica para determinar la dirección del viento. Y si no, ya sabemos que podemos solicitar, pedir información al CENAMI para poder determinar cuál es la dirección de ese viento y yo poder colocar mi estación de calidad de aire en el lugar adecuado. Por eso es importante. ¿Cuáles son los criterios para la instalación de los equipos? Por ejemplo, hay que considerar las características del lugar del muestreo. Las distancias horizontal con respecto a obstáculos más altos que el equipo de monitoreo. Algunos criterios técnicos que yo debo considerar es que sea mayor o igual a 2.5 veces la diferencia de la altura de la entrada de la muestra. A ver, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo acá, en este caso, digamos, tengo este obstáculo que viene a ser un árbol. Yo, ¿dónde debo colocar, digamos, mi estación de monitoreo de calidad de aire? Bueno, primero va a depender de la dirección del viento. Si el viento viene de esta zona, pues tengo que colocarlo acá, ¿no? Si viene por acá, tendría que colocarlo en un punto de por acá. Ahora, ¿cuál es la distancia que yo debo considerar? Según la norma, me dice que yo debo considerar mayor o igual a 2.5 veces la diferencia de la altura con la altura de la entrada de la muestra. La altura de la entrada de la muestra, generalmente los equipos, estos equipos de acá que son de calidad de aire,
están a una altura de casi 1.5 metros, casi todos ellos. Él también 1.5 metros y el tren de muestreo también a 1.5 metros. Entonces yo debo considerar la altura a la entrada con la altura de mi obstáculo. Hago la diferencia. Por ejemplo, la altura del obstáculo es de 10 metros el árbol. Le resto el 1.5, vendría a ser 8.5 metros. Entonces, a 8.5 metros yo debo colocar digamos, mi mostrador de partículas y mi tren de muestreos. Eso es lo que debo considerar, ¿ya? La diferencia. Otro, ¿cuál es la distancia horizontal respecto a fuentes de emisión cercanas? Mayor a 20 metros. Desde los linderos hacia el exterior, en el caso de actividades extractivas, productivas o de servicio ubicadas en zonas urbanas. Si la estación de monitoreo utiliza la energía eléctrica de un motor a combustión, o sea, un grupo electrógeno, debo colocarlo, alejarlo a 50 metros. ¿Por qué se tiene que colocar tan lejos de un grupo electrógeno? Porque recordemos que el grupo electrógeno lo que funciona es a través de la combustión. ¿Y la combustión que emite? Gases de combustión, que puede ser el CO2, el CO, el NO2, dependiendo del combustible que estás utilizando, puede ser hasta SO2, si utilizas petróleo, etcétera. Entonces, si yo no lo coloco a una distancia tan alejada, mi dato de monitoreo también va a ser erróneo, porque lo que va a captar y va a monitorear va a ser lo que está saliendo de mi grupo electrógeno. Entonces, eso es lo que no queremos. Nosotros queremos medir específicamente lo que se está monitoreando, la calidad de aire de esa zona. Entonces, por eso tengo que alejarlo aproximadamente a 50 metros. Entonces, tengo que llevar, por lo visto, digamos, una extensión bastante larga, ¿no? Para que se pueda cumplir esta de acá. La distancia horizontal entre dos equipos en ese lugar PM10 y PM2.5. Necesito dos muestreadores de partículas, uno para PM10 y otro para PM2.5. ¿Qué debo hacer con estos dos equipos? Alejarlos a mayor o igual a 2 metros. Cada uno de los equipos de monitoreo utilice flujos menores a 200 litros por minuto. Y mayor o igual a 1 metro cuando ambos equipos de monitoreo utilicen flujos menores iguales a 200 litros por minuto. Flujos mayores a 200 litros por minuto son los de alto volumen, porque ya sabemos que es 1 metro cúbico por minuto. Entonces, si yo tengo dos muestreadores de alto volumen, mínimo lo tengo que alejar 2 metros. Pero si son de bajo volumen, que son a 16.7 litros por minuto, que son menores metros, ya sería la forma adecuada de realizar este monitoreo. Algunas restricciones de flujos de aire hacia la estación de monitoreo debe estar ubicada de tal manera que los obstáculos no eviten el ingreso de flujo de aire en al menos 3 de los 4 cuadrantes. Ya, una mayor restricción del aire libre puede afectar la representatividad espacial en la estación de monitoreo. O sea, debo tener espacio abierto, en otras palabras, ¿no? Uno de estos cuadrantes no debe estar cerrado. Para monitoreo de calidad de material particulado, puedo realizar el material particulado para el PM10 y PM2.5. Acá, disculpen, ha habido un error. Acá debería ser PM2.5 porque son diámetro menor o igual a 2.5 metros, micrómetros, perdón, y de PM2.5, de PM10, perdón, diámetro menor o igual a 10 micrómetros. Y en el caso de plomo, generalmente, ¿cuándo se usa el monitoreo de este parámetro? Cuando este metal es usado en diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, fabricación de baterías o acumuladores eléctricos, fabricación del acero y de ciertos vidrios. Y el plomo que no se consume en el proceso de combustión es lo que se emite como material particulado. Es un contaminante muy tóxico para la salud humana. Por ejemplo, acá vemos que este muestreador que es de alto volumen generalmente tiene una altura de 1.5 metros. Se suele utilizar para estimar las exposiciones potenciales al ser humano. Ya digamos que lo más factible es colocarlo por eso en esta altura. Sin embargo, para evitar a veces el vandalismo, los robos, lo que se suele hacer es instalar la toma de muestra a una altura de 2.5 metros. ¿No? En algunas circunstancias, para algunos estudios, se coloca hasta 4 metros de altura, dependiendo de la situación donde uno se encuentre, ¿no? Acá tenemos también el mostrador de partículas, cómo se ha colocado. Esos son mostradores de alto volumen. Como ven, hay dos de alto volumen
Si son dos de alto volumen, ¿qué distancia mínima deben estar separadas? A 2 metros de distancia más. Si son 3, 5, mucho mejor, ¿no? Este, por ejemplo, es un mostrador de bajo volumen. Y, así, y acá se puede observar la entrada de la muestra de aire y todo ello, ¿no? Generalmente está por encima de una base para que la entrada esté a 1,5 metros aproximadamente. Eso es lo que básicamente se requiere. Acá podemos ver varios mostradores de partículas que, como vemos, acá no está cumpliendo la norma, porque acá no están separados a dos, bueno, la norma dice 1 metro. Bueno, puede ser que sea 1 metro, ¿no? Acá también. Entonces, hay varios mostradores ubicados y ¿cómo vamos a hacer ahora el cálculo de la concentración? Yo ya coloqué mis equipos, ya esperé los tiempos adecuados. Ahora ya tengo los resultados. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es determinar la temperatura y la presión atmosférica. Y como les dije, generalmente se saca de la estación meteorológica. Luego lo que tengo que hacer es colocar el filtro y medir la presión diferencial en pulgadas de agua con el manómetro. Calculo cuál es la tasa de presión. Nota, la presión final y la presión atmosférica tienen que estar en las mismas unidades para poder luego convertirlas a pulgadas de agua o en defecto también en milímetros de agua, ¿no? Para ello hay que dividir entre 0,5353. Con el valor de esta presión diferencial y la temperatura en las tablas expresadas en las unidades adecuadas, se va a obtener el flujo actual, que es el QA, expresado en metros cúbicos por minuto. Entonces, lo que hacemos es calcular el flujo a condiciones estándar. ¿Qué quiere decir a condiciones estándar? Que también se quiere decir a condiciones normales, es transformar esto a unidades de 760 milímetros de mercurio y a 273 Kelvin. Esas son las condiciones estándar, ¿ya? Las tengo que hacer una relación y para ello también la presión que yo he medido tiene que estar en milímetros de mercurio y la temperatura debe estar en grados centígrados, ¿no? Para yo poder hacer este cálculo. Cálculo de la concentración, hallamos el volumen estándar, que viene a ser el caudal por el tiempo, que generalmente está en minutos, y hay que tomar en cuenta que el tiempo de muestreo para el método EPA, para el PM10, es de 24 horas más o menos 1 hora. O sea, puede ser desde 23 hasta 25 horas. Para hallar la concentración del PM10, se tiene que conocer la diferencia de peso del filtro antes y después del muestreo. Eso se hace en la etapa del promuestreo, ¿no? Cuando uno ya trae, digamos, los materiales al campo para hacer el muestreo, ya tiene que tener esta data. Esta data normalmente te lo da el laboratorio. Y el PM10 va a ser la diferencia de los microgramos por el volumen estándar. En el caso de monitoreo de gases contaminantes, que viene a ser el CO, el NOx, el CO2, el ozono, el ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno, el SO2, el benceno y el mercurio. En este caso, bueno, esto es un poco de teoría, que son los óxidos de nitrógeno, que generalmente son de origen antropogénico, los óxidos de azufre también, que son producidos durante la combustión, y el ozono también es producido durante la combustión. El monóxido de carbono es otro gas que también se produce en la combustión. El benceno es un gas altamente volátil que en bajas concentraciones produce dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Y el sulfuro de hidrógeno es un componente que se encuentra naturalmente en el gas natural y el petróleo. Entonces, en este caso, como ya vimos anteriormente, utilizamos el tren de muestreo, ¿no? Utilizado para medir la concentración de estos gases en el aire. Con el fin de que, ¿para qué se utilizan estos, digamos, estas capitas? Se utiliza para yo eliminar las partículas ambientales antes de que ingrese al impinger, ¿ya? Es recomendable por eso colocar estos portafiltros previo al impinger para que acá se quede, digamos, la partícula que puede haber en el aire y que solamente entre el gas a ese impinger. Los flujos de aire se miden con el rotámetro
Y los volúmenes de la solución captadora son recomendados según cada método en específico. Por ejemplo, para medir el SO2 en el aire, se utiliza la solución captadora que se conoce como la pararosanilina, y el volumen o el flujo que debe captar debe ser de 0,2 litros por minuto. Es un volumen bien bajo, un flujo bien bajo. El volumen de muestreo tiene directa relación con el caudal, ¿no? El flujo y con el tiempo. Por tanto, el flujo de la bomba debe ajustarse con un rotámetro. Yo voy ajustando cuánto es la entrada de aire para cumplir con las tolerancias. Este rotámetro también debe estar calibrado. Y para un muestreo mayor a una estación, se debe solicitar un volumen de solución captadora de manera proporcional a los puntos de muestreo. Todos los materiales que intervienen en la preparación y el muestreo, así como en el posterior transporte, deberán estar perfectamente descontaminados. ¿Ya? Evitar la exposición a la luz de la solución captadora a la luz del sol. Algunas soluciones captadoras son bastante fotosensibles. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer monitoreo del NO2 o el NOx, generalmente los frascos de estas soluciones captadoras no vienen así en frascos transparentes o blancos, vienen en frascos de color ámbar, porque las soluciones captadoras pueden reaccionar con la luz, son fotosensibles, y ya no me serviría para hacer un buen monitoreo del NO2, ¿no? De la concentración de ese contaminante en el aire. Ya vimos esto, que son algunas partes del tren de muestreo, mangueras Impingers, soluciones captadoras, el rotámetro. Acá están los trenes de muestreo. En realidad hay diversos modelos, pero deben tener generalmente esta estructura. Estos portafiltros, ¿no? Que no permiten la entrada de partícula a la solución captadora, las mangueras que permiten ingresar el aire, luego vienen los impinger, acá tenemos los impinger, tienen un rotámetro que va a permitir medir, generalmente acá está internamente ya dentro de esta zona, y yo puedo regular el flujo con estos botones. En esta diapositiva se puede observar cuáles son las soluciones absorbentes o las soluciones captadoras, cuál es el volumen mínimo que debe tener esa solución captadora, el tiempo de muestreo, cuál es el flujo de aire y cuál es la tolerancia al flujo. El dióxido de azufre viene en la pararosanilina, que también es conocido como el tetracloromercurato de potasio, el TCM. El volumen mínimo que tiene que tener es de 50 mililitros, el tiempo de muestreo es de 24 horas y el flujo es de 0,2 litros por minuto. La tolerancia del flujo más o menos 10%. El dióxido de nitrógeno, la solución absorbente es la solución de ácido sulfanílico, 10 mililitros nada más, es mucho más pequeña con respecto al SO2. El tiempo de muestreo es 1 hora, por eso acá a veces hay que considerar colocar estos temporizadores para que automáticamente apaguen la bomba o uno mismo lo puede apagar directamente, ¿no? El flujo de aire es de 0,5 litros por minuto. Para el caso del monitoreo de sulfuro de hidrógeno se utiliza el hidróxido de cadmio. Este hidróxido de cadmio, cuando se termina el tiempo de muestreo, que es de 24 horas, generalmente lo que va a formar es un precipitado en el impinger. Entonces, al momento de hacer el lavado de este impinger para poder utilizarlo en otro monitoreo, no solamente se debe utilizar, digamos, agua desionizada, ¿no? O agua tratada. Se estila utilizar un ácido para poder hacer una limpieza mayor a este impinger. El monóxido de carbono utiliza una solución compuesta de varias soluciones, y el muestreo también es de 8 horas. Del ozono también es de 8 horas. Y del benceno no se utiliza en este caso una solución captadora. Lo que se va a utilizar son tubos absorbentes de carbón activado. ¿No? Se colocan en 24 horas con un flujo de aire de 0,1 litro por minuto. Por ejemplo, acá tenemos cuáles son estas soluciones que componen la solución captadora para monóxido de carbono. Son el ácido P-sulfaminobenzoico, la solución de nitrato de plata, y también utilizan el hidróxido de sodio a ciertas concentraciones molares. Y esto, digamos, es todo lo que generalmente ya el laboratorio les entrega a ustedes, estas soluciones captadoras, y también les dice qué tiempo de muestreo y cuál es el flujo de aire que uno debe regular con el rotámetro. Para eso el rotámetro debe estar totalmente calibrado.
Para poder realizar el cálculo de esta concentración, también hay que determinar temperatura y la presión atmosférica con la estación meteorológica, porque en este caso, generalmente, los trenes de muestreo no tienen sensores de temperatura ni de presión. Colocamos la manguera del rotámetro con la de los impingers para calcular el flujo expresado en litros por minuto. Calculamos el flujo a condiciones estándar. Condiciones estándar son llevar mis condiciones a condiciones de presión y de temperatura conocidas. Presión a 760 milímetros de mercurio y temperatura a 273 Kelvin. O 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Dependiendo de las unidades que esté usando. Luego hallamos el volumen, el cual es el resultado de multiplicar el caudal por el tiempo. Ya tengo el volumen estándar. Hay que tomar en cuenta el tiempo de muestreo. Esto va a depender en realidad del tipo de contaminante, ¿no? Ya hemos visto que puede ser de 24 horas o de 1 hora o de 8 horas. Y el monitoreo de gases contaminantes, seguimos con el cálculo de la concentración. Para yo poder calcular, necesito cuál es el peso de la muestra sobre el volumen estándar. Esto de acá, esta data de acá, el peso de la muestra me lo va a dar el laboratorio. El volumen yo lo puedo hallar con los datos de campo, como ya hemos visto, ¿no? Ya está. Ahora vamos a ver cuál es el aseguramiento y control de la calidad al momento de yo realizar mi monitoreo de calidad de aire. El aseguramiento va a corresponder al conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para yo poder generar la confianza de que estoy haciendo un monitoreo adecuado y estoy cumpliendo con los requerimientos de calidad exigidos. Lo mínimo que tengo que hacer cuando hago el monitoreo en campo es asegurarme hacer mis mediciones de flujo correctas. Asegurarme que el laboratorio me haya dado las cantidades de solución captadora específica y que haya monitoreado el tiempo correcto. Porque si no cumplo con estos requisitos, el monitoreo no es el adecuado, no es el correcto y la concentración no va a ser la idónea, ¿no? Y acuérdense para qué me sirve esta información, para que las autoridades locales, gubernamentales, puedan tomar acciones de control y poder hacer una minimización, ¿no? De estas concentraciones si es que se estaría superando los secas de calidad de aire. Y otro, el control de la calidad corresponde al conjunto de actividades de carácter operativo utilizados para verificar los requerimientos relativos a la calidad del monitoreo. Bueno, esto sería todo, jóvenes, muchas gracias. Con respecto al monitoreo de la calidad de aire, ¿alguna consulta? Bueno, voy a responder acá una consulta de Hugo que dice, ¿cuáles son los criterios para la ubicación de los puntos de monitoreo para la línea base? Generalmente cuando uno hace un estudio de línea base, ¿ya? Lo que tiene que hacer es considerar dónde está ubicado primeramente el proyecto, ¿no? Porque cuando es línea base no hay nada todavía, no tenemos el proyecto, no tenemos nada, recién se va a iniciar a hacer aún ni siquiera se ha construido, estamos, digamos, en cero. Entonces, lo que se tiene que conocer primero es ubicar, georreferenciar con un GPS o ya esa data te la da la misma empresa o el mismo, digamos, compañía que quiere ya empezar a realizar esas actividades. Entonces, lo que uno tiene que hacer es colocar estos puntos de monitoreo, por ejemplo, considerando si hay población local aledaña. ¿Qué tipo, digamos, de industria va a ser? Considerar también la dirección del viento. Considerar también cuál es el tamaño del proyecto, porque si además el tamaño del proyecto es una hectárea o es una zona más pequeña, yo tengo que colocar varios puntos digamos, estaciones de monitoreo en el lugar. Generalmente es bastante variado, dependiendo del tamaño del proyecto. Por ejemplo, cuando yo realicé el monitoreo ambiental para una estación
de energía eléctrica, ¿ya? Una central hidroeléctrica básicamente abarcaba bastantes, digamos, departamentos del país. Entonces tuve que colocar generalmente, según lo que observé en todo el diseño de monitoreo, a 10 kilómetros, a 40 kilómetros, dependiendo si en la zona había zona aledaña, pero como es una central hidroeléctrica, generalmente es zona, porque ellos van a alimentar, digamos, a pueblos, donde no hay luz eléctrica, ¿no? Entonces, va a depender, digamos, de diferentes factores, ¿no? Pero siempre considerando población aledaña, tamaño del proyecto y dirección del viento. Y también hay que considerar la frecuencia que se va a realizar este monitoreo, porque normalmente se hace, digamos, en época donde hay bastante lluvia, cuando hay baja lluvia, cuando hay zona, digamos, más calmada, etcétera, ¿no? En realidad son varios factores que se tienen que considerar en este caso. Por favor, aquellas personas que van a realizar sus preguntas también pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. Ingeniero, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuáles son las estrategias efectivas para establecer puntos de monitoreo de plomo en zonas con presencia de múltiples industrias y tráfico vehicular, considerando la posible interferencia del parque automotor? Además, ¿cuáles son las normativas nacionales e internacionales relevantes que deben tenerse en cuenta para prevenir la contaminación por plomo en estas industrias y asegurar un entorno ambiental saludable en el Perú? Sí. Con respecto a las estrategias para establecer los puntos de monitoreo de plomo en zonas con presencia de múltiples industrias y tráfico vehicular, considerando la posible interferencia del parque automotor. Bueno, en este caso, lo que se podría plantear como una estrategia para colocar los puntos monitoreos y que este tráfico automotor no, digamos que tenemos una industria y alrededor hay bastante tráfico automotor, ¿no? Por ejemplo, lo que se estila hacer en este caso es colocar o activar estos puntos de monitoreo generalmente en horario nocturno. ¿Por qué? Porque en este horario nocturno ya no tienes la interferencia de este parque automotor y básicamente estarías midiendo la contaminación que es realizada por la industria que esté alrededor, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. Y con respecto a normativas nacionales e internacionales, generalmente cada país digamos que establece sus propias normativas. En el caso del Perú, tenemos a la normativa de ECAS de calidad de aire que fue dada en 2017, como presenté en la presentación, hice en la presentación, y también tiene su propio protocolo de calidad de aire para poder realizar estos parámetros, ¿no? Entonces, cumpliendo con la normativa ambiental nacional, ¿no? Estas industrias se aseguran de que no están afectando el entorno ambiental, ¿no? Ahora, ya cuando veamos la parte de fiscalización ambiental, vamos a ver específicamente por qué el OEFA, a través del EFA, o los EFAs, o a través de las municipalidades provinciales o regionales, también se encargan de fiscalizar este tipo, digamos, de contaminación, ¿no? Por favor, levanten la mano para que puedan participar. Por ejemplo, hay uno Por favor, de pueden Marco utilizar Castillo. Ay, disculpe. De Marco Castillo dice, cuando se realiza el monitoreo de aire, ¿qué tipos de empresas debes de calibrar los equipos de medición para que sea válido? Mira, cuando yo utilice, por ejemplo, sensores de temperatura y presión, que es en el caso de las estaciones meteorológicas, hay una norma que es la internacional, la 17025, que también está adaptada en el Perú, que es la NTP ISO IEC 17025, que es para laboratorios. Entonces, esta es la norma que cualquier empresa que va a calibrar equipos tiene que estar acreditada. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero llevar a una empresa que me calibre mi flujo mi rotámetro. Entonces tengo que buscar en el INACAL
Si ustedes entran a la página de INACAL, hay una parte donde dice laboratorios acreditados. Uno ingresa a esa parte donde dice laboratorios acreditados, ingresa a cada uno de ellos y ellos tienen su alcance. Puede decir, uno de ellos, ¿no? Rotámetro. Ah, ya, ok. Entonces voy, si está en mi alcance, generalmente he visto que los flujos para medir, para hacer los monitoreos de los gases son bien pequeños, son de 0,2 litros hasta 1,5 hasta 2 litros por minuto. Entonces yo tengo que ver que este rotámetro esté en este alcance y así yo me aseguro. Entonces tengo que asegurarme que esté acreditada con la norma ISO 17025. Puede ser acreditada por el INACAL o por un organismo internacional, no hay problema, pero acreditada con esta norma y que esté en el alcance. Gracias, ingeniera. Por favor, le habilita Juan Flores, por favor, ya puedes hacer tu consulta. Buenas tardes, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Profesora, solamente para saber sobre el tema de los límites permisibles, cuando se excede, ¿cuál es el procedimiento a seguir y cuál es el procedimiento a seguir para poder levantar esa observación? Ya, ok. Cuando se exceden los LMP de calidad de aire, lo que tienen que hacer las industrias es establecer un plan de manejo ambiental, se llama. ¿Ya? En ese plan de manejo ambiental, ellos deben realizar un programa en el cual tienen que establecer cuáles van a ser sus medidas de control. Por ejemplo, hay una empresa que realiza, digamos, elabora, produce baterías de plomo. Esta empresa lo que va a generar es específicamente plomo al medio ambiente. Y cuando uno ha hecho el monitoreo de CLMP, ve que se ha excedido en este valor. Entonces, lo que la empresa tiene que hacer es generar un plan de manejo ambiental en el cual va a establecer medidas. Normalmente, las medidas que establecen es colocar, pueden ser campanas extractoras y luego de ahí puede pasar a través digamos, de un captador de partículas y, y ese captador de partículas extrae ese material particulado y no sale, digamos, al medio ambiente, sino lo otra vez lo reprocesa, ese polvo que capta, otra vez lo introduce al proceso. Generalmente es establecer medidas de control, lo que uno tiene que hacer internamente antes de que salga al exterior. Eso es lo que tiene que hacer, implementar un plan de manejo ambiental. En otros casos, aunque ya no se estila mucho el PAMA, que vendría a ser un plan de adecuación medioambiental, que generalmente, no sé si ustedes escucharon en la Oroya, cuando ellos hacían demasiada contaminación, ellos sí tuvieron que establecer un PAMA que al final nunca lo cumplieron, por eso es que ya no producen, ¿no? Entonces, cada industria debe establecer sus propios planes de manejo ambiental específicos dependiendo del tipo de actividad que realicen. Ahí hay una pregunta que me parece interesante y la voy a responder, que dice de Cristel Barrios, dice, ¿qué relación tienen los TLBs con los NMPs del aire? El LMP del aire es cuando, como hemos visto el LMP de agua también, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la industria de la actividad productiva, apenas sale, se mide. Eso es el LMP del aire. Ahora, el TLB generalmente es antes que salga. Son los que se miden para hacer un monitoreo ocupacional. Por ejemplo, ahí se mide la fracción respirable, la fracción inhalable, se miden algunos componentes del propio proceso, pero antes de que salgan. Se utilizan generalmente para el monitoreo ocupacional, para la protección de los trabajadores. ¿Ya? Y esto de acá generalmente el que va a encargarse de supervisar es la SUNAFIL. En cambio, los LMP de aire son los que ya salen fuera del proceso productivo y los que pueden contaminar al exterior. Y estos generalmente se encargan de fiscalizar el OEFA o las CEFAS. Ya, a ver, continuamos, por favor. Una pregunta más, ya para dar por finalizada la sesión. ¿Alguien más va a consultar? Por favor, levante su mano. Creo que ya no hay más consultas, ingeniera. Ya que muchas gracias.
Nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Gracias, ingeniera. Agradecerle el día de hoy también a usted por su participación, por compartir todos sus conocimientos con nuestros participantes. Esta sesión ha sido muy, muy interesante y muy, muy productiva para todos, ¿no? También del mismo modo, agradecerle a todos los participantes porque demuestran el compromiso y la responsabilidad de continuar con estas sesiones. Ya es nuestra tercera sesión, en vista de que muchas personas nos han podido solicitar también una evaluación de recuperación. Se les está brindando la evaluación de recuperación, por favor, a todas aquellas personas que quizás desean mejorar su calificación. Algunas personas que hayan desaprobado en la evaluación pueden volver a dar la evaluación de recuperación. Ya, así que está activado, no se olviden de dar, va a estar activa el día de hoy. Está ya activa, como ustedes saben, y hay un horario también, ¿no? Preestablecido, así que es muy importante que ustedes puedan rendir su evaluación. Va a estar activo hasta el día de mañana a las 9 de la noche. Sí, Henry, las clases son grabadas y son compartidas por el grupo de WhatsApp. También se comparte en la página web de COES Ingenieros. Ustedes ingresan al buscador, ingresan COES Ingenieros a la opción de cursos, formación académica, cursos gratuitos y les va a salir secciones de todos los cursos que nosotros venimos dictando. Ustedes se van a la sección de supervisor de medio ambiente. Seleccionan y ahí ustedes van a poder encontrar los materiales, es decir, las diapositivas, videos, algunos materiales adicionales quizás, y la evaluación, ¿no? Pero las evaluaciones ya se van activando, ¿no? Según las fechas establecidas. Nuestra evaluación del curso es el día 9, nuestra segunda evaluación. Recordarles, ¿no? El día 9 y nuestra próxima clase también es el día viernes. Recordarles también que las evaluaciones son a las 9:30 de la noche. Ustedes tienen 24 horas para poder realizar dicha evaluación. Es muy importante. Por esta vez sí estamos ampliando a solicitud de ustedes la evaluación de recuperación, pero a partir de las 2 vamos a ser un poquito más rigurosos, ¿sí? Así que es muy importante que también tengan los materiales a la mano para que puedan brindar la evaluación. Nuestra próxima clase es el día viernes 9 de febrero. Los esperamos a las 7 de la noche. En COES Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Por favor, vamos a prender nuestras cámaras ya para poder retirarnos de la sala. Prendemos nuestras cámaras para poder hacer la fotografía respectiva, para nosotros también tener un reporte de esto, ¿no? De todos nuestros participantes. Gracias, Mauricio. Gracias, Yuri, Wilfredo. Gracias, Jesús. Gracias, Luz, René, Alexander, David, Omar, Valeria. Al correo de Equiobras también. Gracias, Dilmer. Por favor, en interno me apoyan con las fotografías. A ver, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Gracias, gracias, Henry. Gracias a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga y nos vemos en la sesión número 4 el día viernes a las 7 de la noche.